Muy buenos días, amados hermanos. Es un gozo, como siempre, tener esta oportunidad y este privilegio de juntarnos a la misma hora, en el mismo sentir, con una misma idea, y es la de alabar y glorificar el nombre del Señor, nuestro Padre, el que nos ha adoptado como hijos, como hijas de Dios, hijas de Él, el que está pendiente de nosotros, de nuestras necesidades, que nos ha cubierto con su mano poderosa para cuidarnos, para protegernos. Y todo esto pues nos debe llenar de alegría, nos debe llenar de gozo, de saber que tenemos ante los ojos del Señor un lugar especial. Y eso nosotros lo entendemos cuando miramos toda la creación. La creación es hermosa, es maravillosa, pero es indudable que el hombre ha sido creado de una forma mucho más especial que el resto de la creación. Sí hay un instinto natural que tienen muchos animalitos que los hace resguardarse, protegerse, pero eso mismo para nosotros se convierte en una admiración del poder de Dios. El que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que algunos seres recién nacidos estén ya dispuestos para escabullirse, para protegerse. El que, por ejemplo, algunas especies venenosas desde el mismo nacimiento ya tengan veneno con el cual puedan protegerse, ¿cierto? Con el cual puedan rechazar o repeler un ataque. Y sin embargo, nosotros vemos al humano en una situación muy diferente a ellos, en una dependencia unos de otros y en una dependencia desde nuestro nacimiento a alguien más. Por eso cuando se habla, cierto, de lo que significó la creación, pues se hacen algunas preguntas que uno tiene que pensar un poco para poder responder, ¿cierto? Una muy sencilla, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, ahí uno empieza a divagar, qué fue, cómo sería, pero pensemos en el hombre. Si el hombre hubiese sido concebido en la forma en que nosotros somos concebidos y creado a partir de, ¿cierto? A partir de una generación espontánea y que hubiera aparecido un bebé, entonces uno se tiene que poner a pensar, ¿qué habría hecho ese bebé para poder subsistir? Al estilo Tarzán sería, ¿cierto? Que los monos lo adoptaran, que una gorila lo tomara como si fuera uno de sus crías, y entonces ahí se podría haber salvado ese bebé. Pero por sí mismo, un bebé no se podría mantener con vida. Por eso nosotros ahí notamos la mano cuidadosa y poderosa de Dios, como lo dice el Génesis, creando al hombre a su imagen y semejanza del polvo de la tierra y teniendo una relación con él. Al verlo que estaba ahí bien aburrido, que no tenía una ayuda idónea, entonces aparece también ahí la mano poderosa de Dios creando a la mujer. Y lo que vemos ahí entonces es el cuidado de un padre, que es necesario y que fue necesario para cada uno de nosotros. Así que nuestra relación con Dios sigue vigente toda la vida porque sigue siendo nuestro Padre. Es el Padre que provee para todas nuestras necesidades. Proveyó de una madre, proveyó de una familia que nos ha acompañado y que nos ha estado criando, que nos ha estado orientando, que nos ha estado discipulando, y esa familia también es la familia espiritual. Es realmente complejo pensar que una persona que, como dice la escritura, nace de nuevo, ¿cierto? Que tiene un nuevo corazón, que ha sido cambiado y transformado por el poder del Evangelio, se pueda levantar sola, que pueda criarse sola, que pueda alimentarse sola. Porque así como la imagen de un bebé que necesita el sustento, el acompañamiento, el alimento, a veces, pues si no puede tener el del seno materno, entonces para eso hay biberones y también hay suplementos alimentarios que se le otorgan a esos bebés para que puedan levantarse. Y es maravilloso cuando vemos aún a prematuros de 6 meses y medio de gestación que son pequeñitos, caben en la mano, pero que pueden, a través de ese cuidado que se les da,
hoy con la tecnología que hay, con incubadoras y con todo esto, levantarse y convertirse en gigantones como Emanuel, que es mucho más grande que la mayoría de nosotros. Así que eso es lo que nosotros podemos notar, es el cuidado que Dios ha tenido para con nosotros, que se evidencia, ¿cierto?, en lo que es la vida natural y que se transpone a la vida espiritual también. Por eso cuando nosotros pensamos en este mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, reconocemos que toda criatura en las diferentes etapas en las que se encuentra va a necesitar del acompañamiento. Va a necesitar de alguien que esté ahí para darle alimento, para también guiarlo, para conducirlo, para aconsejarlo. Eso es a lo que nosotros le hemos llamado la visión, ¿cierto? Es a lo que apuntamos cuando creemos que el Señor nos ha mostrado cómo hacer las cosas. ¿Qué hacer para cumplir con ese mandato de la gran comisión? Esa es la visión. Y lo hemos expresado de una forma que debería ser mensurable, es decir, que deberíamos poder recordarla de una forma sencilla. Alcanzando el mundo para Cristo, una persona a la vez. Esa es nuestra visión como iglesia. Y alcanzamos el mundo porque pues hasta allá es hasta donde nos envió el Señor. En algún momento decía, no, hasta la Conchinchina. Y uno decía, ¿la Conchinchina qué será eso? ¿Sí será que es verdad? ¿Sí existe? Sí, sí es un lugar, pero es un lugar al cual no había llegado la humanidad por mucho tiempo y entonces se creía que era lo más lejos del globo terráqueo, pero resulta que hay una cantidad de islas pequeñas arriba por allá en Nueva Guinea, un poco más arriba de Australia, que hay una cantidad de islas que tienen población y que no habían sido alcanzadas. Nadie sabía que existían. Uno pensaría es casi como esa isla donde quedó el náufrago, una de esas islas así. Pero todavía hay personas a las que debemos llevarles la palabra. Y como es a toda criatura, no importa que sea mayor, menor, que sea adulto, que sea niño, que sea bebé, la palabra debe llegarles a ellos también. Por eso como iglesia entonces nos ocupamos en las diferentes edades, intentamos y buscamos que los niños, los más pequeños, reciban la palabra. Pensamos también en los adultos, pensamos en matrimonios, pensamos en varones, pensamos en todas las personas, porque ahí es donde está la misión, en cómo hacerlo, cómo llevar ese mensaje, cómo alcanzar el mundo para Cristo, pues sirviendo a este mundo en las diferentes etapas en las que se encuentran. Hay personas que están en los hospitales y disponemos del tiempo para ir y orar por ellos. Cuando alguien ha caído en la cárcel y nos dan la oportunidad de ir hasta allá, allá vamos. Cuando alguien está pasando necesidad económica, buscamos suplirla también. De eso se trata. De que nosotros también podamos no solamente saber qué hacer, sino cómo hacerlo. Y en eso entonces, esta semana nos compartía Gregory una imagen que me encantó porque tenía mucho parecido con la de la misión, la que compartía la semana pasada. Hay una esperanza en Cristo para este mundo. Este mundo, esta tierra tiene una esperanza en Cristo y es la sangre de Jesús. Es la sangre que nos limpia de todo pecado. Así que nuestra misión es seguirle transponiendo ese mensaje que llegó a nosotros, a los demás, a toda criatura. Y llevarle a este mundo la esperanza que hay en Cristo, la esperanza de redención, la esperanza de gloria. Hoy vamos a mirar, ¿cierto? De pronto concluyendo como en un círculo muy cerrado, pero también que puede ir llenándose con muchas más enseñanzas. El círculo es mirar la visión, la misión y el propósito. Pero no es así de cerrado, solamente que sean esos 3 puntos. Hay que ver mucho más. También vamos después durante el año a reflexionar cuáles son nuestros valores, los valores fundamentales como iglesia. Pero aquí encontramos también una respuesta del por qué hacemos las cosas, ¿cierto? Del por qué somos iglesia. Y eso nosotros le hemos llamado el propósito. Y hay escritores, por ejemplo, que se han dedicado a reflexionar sobre esto. Nos hablaron, por ejemplo, de una iglesia con propósito, del por qué éramos iglesia. Y esto lo hizo Rick Warren en uno de sus libros.
pero también habló de una vida con propósito. Entonces también podríamos pensar en cómo tener una vida con propósito. El por qué vivir y para qué vivir. Y entonces hoy tenemos que darle un tiempo a reflexionar del por qué somos iglesia y para qué somos iglesia. ¿Por qué es que estamos todavía aquí reunidos a través de este sistema del YouTube? ¿Por qué podríamos haber dicho, bueno, cada uno tiene una Biblia en su casa, entonces dedíquense a estudiarla? No, buscamos cuando llegaron las restricciones y el Señor nos permitió utilizar este sistema del YouTube, seguir en contacto. Por eso el chat está ahí y qué bueno que sigamos utilizándolo para saludarnos, para estar en comunicación, el chat que aparece ahí en YouTube. Pero también tenemos las otras redes, seguimos en contacto a través de Instagram, del Facebook, a través del WhatsApp, porque queremos seguir teniendo el contacto que se requiere como iglesia. Vamos a mirar un pasaje en el libro de Hechos que nos da también una indicación del por qué somos iglesia. Y cómo podemos ver nosotros reflejado en este pasaje de la Escritura algo que podemos seguir poniendo en práctica. Hechos capítulo 13, vamos a leer del 13 al 47. Este pasaje un poco largo, pero que nos debe dar aquí también una instrucción de lo que estaba haciendo la iglesia al principio. Ya veíamos la semana anterior cómo la iglesia primitiva, la primera iglesia, se dedicó básicamente a la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Al partimiento del pan, a la comunión y a las oraciones. Y veíamos cómo nosotros, aún en medio de todo lo que ha significado la pandemia, pudimos seguir desarrollando esa visión de iglesia, la misión de la iglesia, partiendo el pan, compartiendo todavía la Santa Cena el primer domingo de cada mes. También como comunidad estuvimos pendientes de las necesidades unos de otros, pudimos crecer en la oración y cada domingo cuando compartimos la palabra lo que estudiamos es la doctrina de los apóstoles, es la palabra del Señor. Así que les invito a leer Hechos 13, este pasaje que nos va a dar pauta para lo que sigue adelante. Pablo y Bernabé, dice, están en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación.
Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra, este pasaje que nos muestra toda esta historia vivida por hombres de fe, en este caso como Bernabé y Pablo, que llevaron tu palabra con denuedo de un lugar a otro, de Pafos a Pergue, de Pergue a Antioquía. Y de ahí nosotros podemos ver que su deseo de llevar el mensaje no decayó, aunque en algunos lugares lo rechazaron, aunque en varios lugares los apedrearon y en algún lugar casi lo dieron por muerto. Señor, sabemos que no ha sido fácil, pero después de todo este tiempo, cerca de 2000 años, hoy la palabra sigue llegando. Llega de diferentes maneras. Hoy viene a través de estas redes. Hoy podemos nosotros seguir transmitiendo el mensaje de salvación. Y queremos hacerlo porque así es como tú nos pediste que lo hiciéramos. Que fuera hasta lo último de la tierra y a toda criatura. Así que ayúdanos con tu presencia y con tu Espíritu Santo a reflexionar apropiadamente sobre lo que significa el propósito de la iglesia. Y cómo cada uno de nosotros cumplimos una labor, un papel, una función dentro de este hermoso cuerpo que es tu iglesia. Así que en tus manos quedamos, que sean tus palabras y que esta reflexión nos lleve a cambiar nuestra manera de pensar
para que cambie también nuestra manera de vivir, para que lo podamos poner en práctica cada día en nuestras vidas. Es lo que rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo que vemos aquí en este pasaje, y como decía en la oración, es cómo esta gente impactó el mundo. Impactaron el mundo y, como lo mencionaba la semana anterior, de tal manera que pasaron solamente 300 años, más o menos 300 años, después de la muerte, la resurrección de Cristo y de que estos hombres y mujeres llevaran el mensaje a toda criatura con la que se encontraban. Vean, aquí nosotros encontramos un reflejo de lo que hacían. Llegaron a la sinagoga, que era la sinagoga de los judíos, pero también ahí habían unos gentiles que estaban ahí atentos a lo que estaba pasando. No eran judíos por nacimiento, pero estaban interesados en lo que se enseñaba en las sinagogas. Y cuando llegaron Pablo y Bernabé, ellos fueron los más impactados por el mensaje. Los mismos judíos, los que tenían la palabra, los que sabían todo eso que había enseñado Pablo, ellos empezaron a rebatir, empezaron a cuestionar, y dice el texto que hasta blasfemaron. Pero mucha gente fue impactada por ese mensaje, por lo que ellos hicieron, por estos viajes, por la forma en que, como dice la Escritura, con denuedo predicaron la palabra. Y se nos dice que cerca del año 325, un emperador romano, Constantino, fue llevado también a recibir este mensaje, de tal manera que de ahí en adelante entonces hasta él mismo decretó que la religión oficial sería el cristianismo. Eso, como decía, no sé si fue suficientemente bueno o más bien fue algo malo, pero fue una oportunidad que se llegó a dar porque muchas personas cumplieron con el llamado, porque muchos siguieron predicando. Miren, son 300 años. Ninguno de estos estaba vivo, ni Pablo, ni Bernabé, ni los apóstoles. ¿Quiénes llevaron el mensaje después de ellos? Los discípulos, los que recibieron el mensaje de la misma forma, como Pablo y Bernabé se lo llevaron a Tito, a Timoteo, a Juan. Ellos pasaron y se lo dieron a otros, le llevaron el mensaje a otros. Llevaron entonces esta fe a otros lugares, y entonces ya no eran las sinagogas, sino que era en las cavernas, eran en las catacumbas, en lugares donde se reunían los cristianos, los creyentes, aún en medio de persecuciones terribles. Por ejemplo, las del primer siglo fueron tremendas persecuciones, donde a una persona que se llamaba cristiano lo iban a asesinar, lo enviaron al Coliseo romano, lo asesinaron apedreado, o muchas veces lo convirtieron en antorcha para iluminar la ciudad de noche. Todo esto vivieron los creyentes, y fue gracias a ese deseo de cumplir con el propósito que Dios le había dado a la iglesia, que pasando los años, pasando los siglos, todavía hoy estamos nosotros vigentes como iglesia. Hoy podemos seguir cumpliendo con ese plan. A ese plan nosotros le hemos llamado lo que Dios desea, pero es sencillamente para convertirlo en un acróstico que nos permita identificar más fácilmente lo que hicieron estos primeros cristianos. Desea entonces es un acróstico donde la D, la E, la S, la otra E y la A tienen un significado. La imagen que tenemos entonces nos habla de la doctrina que fue la que se compartió, ¿cierto? A través del tiempo. Es lo que los apóstoles habían enseñado. Esa doctrina entonces nosotros la vemos reflejada en las enseñanzas de la Biblia. La iglesia que Dios desea sigue compartiendo el evangelio siempre. No ha dejado de compartir las buenas nuevas. Ese evangelio es el que el apóstol Pablo decía que ellos habían anunciado y que seguían anunciando. Versículo 32. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Ese evangelio que son las buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tomó la forma de siervo, de hombre, y se entregó por nosotros, seguimos predicándolo. Lo predicamos a través de la Santa Cena cuando decimos no es nuestro cuerpo, no es nuestra sangre, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces evangelizamos a través de muchos medios, compartimos el evangelio de muchas maneras.
Servimos como iglesia. La iglesia servía y siempre ha servido. Cuando vemos nosotros lo que pasó en el principio, cómo la iglesia tuvo la primera dificultad. ¿Qué hacemos con las viudas? ¿Qué hacemos con los huérfanos? Pues los apóstoles les servían, les llevaban la comida. Dice la palabra de Dios que servían a las mesas. Pero cuando empezó a crecer la iglesia dijeron, no, no podemos seguir haciendo esto. Entonces para eso los servidores en la iglesia, los diáconos, las diaconisas, personas que están encargadas de servir, y todos entonces cumpliendo un propósito, haciéndolo como en comunión, viviendo como una iglesia, como un cuerpo que comparte las necesidades, que comparte las alegrías y que también muchas veces puede llegar a compartir hasta las tristezas. ¿Y cuál es el significado de la A? Adoración. Entonces ahí está el acróstico. Discipula es una iglesia que discipula, que evangeliza, que sirve, que está en comunión y que comparte la adoración. Eso es la iglesia que Dios desea. Es el vivo reflejo de la iglesia que vemos allá en Hechos capítulo 2. Es la imagen de iglesia que nosotros queremos ser. Pero a veces cuando estamos pensando en lo que queremos ser o lo que queremos hacer, necesitamos también dedicar un poco al antónimo, a lo que no es. Y hoy entonces quisiera de una reflexión que podría ser larguísima, y ustedes saben que podríamos extendernos aquí por horas, y gracias al Señor la transmisión no tendría ningún problema porque el sistema nos permite tener transmisiones ilimitadas en tiempo, pero nosotros hemos considerado que hay un tiempo específico que utilizamos para esta reunión y queremos respetarlo, y por eso escogí solamente algunos puntos de lo que debe a nosotros llevarnos a la reflexión sobre qué es la iglesia y qué no es la iglesia. ¿Cuál no es el propósito de la iglesia? Para que podamos después dedicarnos a ver cuál sí es el propósito de la iglesia. Por eso les comparto esta imagen donde les doy una pauta. La iglesia no es un club. No es un club. Hay muchos clubes. Hay clubes que se dedican específicamente a un deporte, por ejemplo, club deportivo, tal, pero no es deportivo para muchos deportes, sino que se dedican a un deporte, el fútbol, el baloncesto, el rugby. Son clubes deportivos y se dedican a ello. Hay clubes que son mucho más amplios, ¿cierto? Clubes que son para la entretención, donde hay una sede que tiene piscina, que tiene diferentes canchas para jugar tenis, para jugar otros deportes. Hay club de golf. Pero la iglesia no es un club. No es un lugar donde pagamos una membresía para poder disfrutar de los beneficios de ese club, para poder practicar un deporte o para poder desarrollar un talento. Hay clubes en los cuales se puede dedicar el tiempo completo solamente al entrenamiento, y hay otros que son profesionales, ¿cierto? Que no son solamente amateurs para divertirse, sino que también están planeados de una forma profesional. Nosotros no vemos la iglesia como un club donde venimos solo a practicar o donde nos profesionalizamos y entonces hacemos un estudio bíblico para obtener un título y entonces ahí poder tener ya un reconocimiento. La iglesia no es un club. No nos inscribimos solamente para poder gozar de unos beneficios. No es que la membresía nos significa entonces la posibilidad de recibir ciertas prebendas de lo que significa hacer parte de la iglesia. Pero es triste cuando a veces esa imagen de los clubes se transpone a lo que es la iglesia y alguien cree que porque hace parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, entonces ya tiene ganados unos beneficios. Y entonces yo tengo derecho a esto. Bueno, a veces tendríamos que pensar entonces claramente si una persona que está y hace parte de una iglesia entiende lo que significa realmente la iglesia, porque no es para recibir unos beneficios. No es pagar una inscripción. No estamos claramente nunca pidiendo que se pague algo.
A los diezmos nosotros les llamamos contribuciones voluntarias, completamente voluntarias. En nuestra congregación no tenemos una publicación en la que se dice quiénes sí han pagado y quiénes no han pagado. Porque a veces parece eso, ¿cierto? Como que la iglesia toma esa forma como de club, en donde a las personas se les dice que deben cumplir con ciertos requisitos para hacer parte de ese club. Pero la iglesia no es un club. No tenemos, por ejemplo, como ha sucedido en algunos clubes, un requisito de ropa específica para ponerse cuando entren. Hay clubes donde una persona no puede entrar si no tiene corbata. Pero nosotros hemos dicho, esto no es un club, la iglesia no es un club y no es la imagen que la Biblia muestra sobre la iglesia. No es membresía para recibir unos beneficios. Tampoco es un hotel de lujo. Porque a veces entonces como que se da la instancia a pensar que además de que uno puede tener un club llamado iglesia, es un hotel donde yo puedo ir y gozar de unos beneficios, pero claro, pues solamente los dueños de un hotel normalmente pueden vivir en el hotel, pero no hay alguien que pueda vivir en un hotel toda la vida porque los costos son supremamente elevados, ¿cierto? Pero sí hay personas que parece que ven a la iglesia como un hotel donde eventualmente van, la pasan bien, gozan de unos beneficios, los atienden muy bien, ¿cierto? Hay hoteles de lujo donde la atención es tremenda, ya se habla a través de estrellas de la calidad de la atención. Hoteles de 5 estrellas son espectaculares en la atención. Y a veces la gente llega a la iglesia con la expectativa de una atención 5 estrellas. Me siento y espero a que vengan a atenderme. La iglesia no es un hotel. No es un lugar donde pasamos solamente por temporadas o donde encontramos el beneficio, ¿cierto?, de ciertas actividades que nos pueden dar una comodidad, un confort. Por eso es que para nosotros el estar en Caburga es tan especial y yo tengo que mencionarlo hoy porque Caburga es un sitio maravilloso, es hermoso. Allá no hay 5 estrellas, son millones de estrellas. Usted va en la noche y se acerca un poco a la playa porque ahí hay menos luz y es impresionante lo que se puede ver, la cantidad de estrellas. Es hermoso ese lugar. Pero allá nadie va a que lo atiendan. Cuando nosotros tenemos nuestros campamentos, allá recordamos que no es el Club Caburga, ni es el Hotel Caburga, ni es el Resort Caburga. Es el campamento familiar donde vamos a servirnos los unos a los otros. Y todos toman protagonismo en algún momento ayudando con la preparación de los alimentos, ayudando con la organización del lugar, de las mesas, de las sillas, limpiando las mesas, limpiando los baños, limpiando las cabañas. Allá nos servimos todos unos a otros porque la iglesia no es un hotel, no es un resort, no es un club. Por eso entonces extrañamos tanto estos días que ya estaríamos en Caburga. Porque son una oportunidad de recordarnos a nosotros mismos por qué somos iglesia. Y no es por un puntaje, no es que vamos a servir y ayudarnos unos a otros para ganar unos puntos extra, para que la alianza gane, no, lo hacemos porque eso es vivir en comunidad. Eso da sentido a lo que es ser iglesia. Y hay un tercer aspecto que yo quisiera también que lo tocáramos, porque como decía, son muchos los que podemos tocar con respecto a qué es ser iglesia y qué no es ser iglesia. Pero hoy yo quisiera que recordáramos esto. Tampoco es una democracia. La iglesia no es una democracia donde nosotros decidimos y nos ponemos de acuerdo para ver qué es lo mejor. Y hagamos una votación para ver si está bien que hagamos esto o hagamos lo otro. No, no es una democracia, es una teocracia. La iglesia está muy bien dirigida por el Señor. Ya nos dejó aquí en la palabra todo lo que debemos hacer. Están todos los requisitos. Se sabe cómo es el liderazgo. Se sabe también cómo se desarrolla la labor, la función. No es que nosotros tomamos votación para poder decidir y para saber qué es lo que queremos ser como iglesia. No, eso ya está definido.
Por eso cuando hablamos de la visión solamente está tratando de plantear de una forma que pueda recordarse lo que ya la palabra del Señor nos dice. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Eso nosotros dijimos, pues pongámoslo de una forma más sencilla, alcancemos el mundo para Cristo una persona a la vez. Para recordarnos que aunque queremos llegar a todo el mundo, lo que logramos hacer es desde una persona a la vez. Eso lo podemos hacer. Así que nosotros, cuando pensamos en la estructura, la forma, el por qué somos iglesia, siempre tenemos que volver a la palabra. Y es en la palabra donde nosotros podemos ver claramente cómo el Señor definió que debía ser la iglesia. Otra vez, claro, es la iglesia que Dios desea, así lo hemos planteado, ¿cierto? Y como es lo que Él desea, pues nos ha dejado muestras claras de cómo se llevaron a cabo, en los primeros años especialmente, las funciones de la iglesia, el por qué se reunían, aunque los quisieran perseguir, aunque muchas veces tuvieron que reunirse y cantar. Nos dice la historia de la iglesia que en medio de las persecuciones ellos siguieron reuniéndose, pero trataban de mantenerse en bajo perfil para que no los persiguieran y los llevaran a la muerte. Entonces, aunque se reunían y predicaban la palabra, la predicaban bajo. En tiempos de la Unión Soviética, cuando había una persecución también para los cristianos, hay un libro muy especial que se llama Torturado por Cristo, donde se cuenta cómo los creyentes en Rumania se reunían en sótanos y seguían predicando la palabra, seguían alabando al Señor aunque tuvieran que hacerlo en voz baja. Pero no cambiaba el deseo en el corazón de alabar al Señor. ¿Por qué? Porque ellos, aunque estaban en medio de una persecución, entendieron qué es la iglesia. Y yo quiero compartir también rápidamente unos significados poderosos de lo que es la iglesia. Otra vez, de los muchos que hay, estos. Porque la iglesia es un lugar para la protección. Debe ser un refugio. Y esto me llamó mucho la atención de lo que pasó aquí hace unos años, ya bastantes años, ¿cierto? Cuando quedaron atrapados estos mineros. Y cómo ellos en un papelito escribieron el mensaje que todavía hoy permanece vigente para muchos de lo que significó que se derrumbara esta mina, pero que ellos estuvieran bien y lograran sobrevivir durante tantos meses ahí, ¿cierto? Muchos días, resguardados, ¿en dónde? En un refugio. Estamos bien en el refugio los 33, fue lo que escribieron. Eso para mí es una imagen maravillosa de lo que es la iglesia. Debe ser un refugio. Debe ser un lugar para la protección, donde la gente pueda sentirse acogida, donde la gente que llega pueda sentirse protegida. Es lo que la palabra del Señor dice que es su presencia en nosotros. Son muchos los salmos y yo solamente quiero compartir rápidamente los textos, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan mirar después. Salmo 18:2, Salmo 31:20, Salmo 27:5, Salmo 32:7, Salmo 121:7, y me llama mucho la atención que se repita tantas veces el 7, ¿no? Pero son salmos maravillosos que nos recuerdan quién es Dios para nosotros. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. La imagen de Dios está reflejada también en lo que es la iglesia. Yo les compartí varios textos del libro de los Salmos, los repito. Leímos el 18:2, pero también el 31:20, el 27:5, el 32:7, el 91:7, el 121:7, y en todos ellos lo que queda claro es que el Señor es nuestro refugio. Si la iglesia es de Cristo, si es el cuerpo de Cristo, si la iglesia es de Dios,
¿por qué va a ser diferente a quien es Dios? La iglesia también debe ser un refugio, donde se pueda proteger, donde se puedan resguardar aquellos que están en necesidad. Entonces la iglesia no puede ser un lugar para discriminar ni para separar. No, aquí tú no cabes. No, mira los piercing que tienes. No, mira esos tatuajes tan terribles que te hiciste. Aquí no cabes. No. ¿Qué tal que se hubieran puesto a discriminar allá en el refugio, en la mina, cuando se cayó todo, y entonces dijeron, no, pues este lugar está únicamente resguardado para los mayores de 50 años? Y habían como 3 o 4 que eran mayores de 50, los demás, los jovencitos, entonces ¿dónde se iban a poner? ¿Qué tal que el refugio hubiese sido solamente para los casados? Entonces los solteros no podían tener ahí, y había uno que tendría doble espacio, ¿cierto? Por lo de las 2 mujeres que tenía. Pero el refugio era para todos. El refugio y aún el alimento que había tenía que ser para todos. Y por eso la iglesia tiene que ser un refugio, porque es para todos. Hay una canción que dice, en el arca de Noé todos caben, tú también. Es en la iglesia donde todos caben. ¿Cómo vamos nosotros a discriminar y a decir, no, aquí solamente pueden entrar los que están casados? Quienes viven en unión marital de hecho o quienes no se han casado no pueden venir a la iglesia. ¿Cómo puede ser posible algo así? Aquí solamente pueden entrar quienes ya tienen definida su sexualidad. Hombres y mujeres no más. ¿Quién dijo eso? Si alguien está luchando con su sexualidad, se reconoce como homosexual, ¿por qué no va a llegar a la iglesia? ¿Por qué no va a poder entrar a compartir con nosotros del amor de Dios? Es un lugar para el refugio, para la protección. Si el mundo está censurando, si el mundo está señalando, nosotros no lo tenemos por qué hacer. Nosotros estamos a favor de la vida. Nosotros hablamos en contra del aborto porque no nos parece. Pero a la iglesia, si una mujer que ha abortado está teniendo necesidad de que la escuchen porque se siente mal, ¿cómo no la vamos a recibir? En la iglesia encontrará el refugio. La iglesia debe ser el refugio para todos. Y por eso, porque es tan especial verlo en los Salmos y en toda la Biblia, que el Señor es nuestro refugio, yo quise compartir esos textos. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto que eran esclavos, entonces ¿cómo los refugió? Durante el día había una nube que los protegía del sol. Y en la noche había una columna de fuego que los protegía también, no solamente de la oscuridad, sino del frío del desierto. El desierto en el día puede llegar a 40 grados centígrados, pero en la noche puede bajar a 20, menos 20 grados centígrados. Y el Señor fue el refugio para este pueblo. ¿Y cómo no va a ser eso una imagen de lo que es la iglesia? También tiene que ser un refugio. La iglesia también tiene que ser un hospital para el alma. Un lugar donde la gente pueda llegar a recibir la mejor de las atenciones médicas. Y claramente lo que nosotros vemos en el ministerio de Jesús es que Él vino como médico a sanar y a curar. Así que ese hospital para el alma nosotros lo vemos reflejado en las mismas palabras de Jesús. Y nos debe hacer llamar, ¿cierto? Nos debe llamar la atención rápidamente sobre lo que significa que la iglesia sea considerada un hospital. Porque a veces lo que consideramos es que en la iglesia todos están ya sanos. No hay nadie que tenga ningún problema. No hay nadie que se esté curando de una adicción. No hay nadie que esté enfermo. Y por el contrario, a veces se hace como que en el ojo un señalamiento. ¿Estás enfermo? Uy, ¿qué pecado estás cometiendo entonces? No, si la iglesia es un hospital, es donde vienen los que necesitan atención. La gente tiene una concepción equivocada. Dice, no, ya están todos los santos, veas, no tienen ningún problema. Pero nosotros los que entendemos claramente el mensaje de Jesús, sabemos que a la iglesia vamos los que necesitamos al médico. Porque estamos
en un proceso de cambio, de transformación. Vamos a la iglesia porque no todo ya está solucionado. Si todo lo tuviéramos solucionado, ¿para qué ir a la iglesia? Si no tuviésemos ninguna dificultad, si ya lográramos nosotros tener la relación con Dios tan espectacular desde nuestras casas, si entre semana nosotros lográramos tener un contacto tan directo con Dios, si estuviéramos en una relación tan íntima y tan personal con el Señor, ¿para qué la iglesia? Pero todos los que vamos a la iglesia reconocemos nuestra necesidad. Y lo expresó el Señor de la siguiente manera. Al oír Jesús esto les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que ahí está la razón de ser de la iglesia. Es un hospital para el alma, donde venimos a buscar al médico. Y el médico nos está sanando, nos está limpiando, nos está dando la receta médica también a través de su misma palabra sobre cómo podemos cambiar, transformar nuestras vidas. Este médico nos dice: oye, si tú estás en un problema que ni siquiera es de una medicina, sino que de sanar tu mente, sanar tu corazón, entonces el Señor te da las palabras adecuadas para quitarte los miedos, para quitarte las angustias. A veces uno llega a la iglesia es preocupado: ¿y qué haré? ¿Qué pasa si no se me soluciona este problema? El Señor tiene palabra que nos da ánimo para seguir adelante, porque sana lo físico, pero también lo emocional y especialmente lo espiritual. Porque el que no tenía esperanza, cuando viene a la clínica del alma, que es la iglesia, recibe la esperanza en Cristo. Entonces dejemos de pensar que todos los que llegan a la iglesia ya tienen todo solucionado. Al revés, vamos a la iglesia porque necesitamos al médico, que es Jesucristo. Y claro, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero es importante que sigamos reiterando: la iglesia es una comunidad. Una comunidad que comparte en unidad. Pero ojo, no es una igualdad, no es una uniformidad. Eso también es importante tenerlo en cuenta, porque a veces cuando hablamos de la comunidad, y por eso decíamos, ¿cierto?, en comunión y adoración, que seamos una comunidad no significa que tenemos que vivir en uniformidad, todos vestidos de la misma forma. Si no te pones la falda de tal tamaño, entonces no es una falda adecuada y apropiada. Eso es uniformidad. Tener el cabello de cierta forma. A veces lo que queremos en la iglesia es uniformidad, pero el Señor no nos pidió uniformidad, nos pidió fue comunidad, vivir en unidad, tener un mismo sentir, un ideal. No se trata de ser todos iguales y pensar completamente igual. ¿Qué tal que fuera eso así posible? Entonces, tan pronto alguien llega a la iglesia, ya tiene un equipo de fútbol al que tiene que hacerle fuerza. No es posible. Yo tengo maravillosos amigos en la iglesia con quienes puedo compartir de las alegrías y de las tristezas de sus equipos. Y en este caso, por ejemplo, de los 3 principales que tenemos aquí en Santiago, hemos vivido durante estos años las alegrías y las tristezas de la Católica, de la U y del Colo-Colo. A veces nos damos bromas, nos echamos tallas con respecto a los equipos de fútbol, pero nadie intentaría hacer que otro cambiara su gusto por el fútbol y por un equipo específico de fútbol solo porque ya llegó a la iglesia. ¿Y por qué a veces queremos hacer lo mismo con la manera de pensar, de percibir, de ver las cosas? ¿Por qué a veces queremos convertir a los demás en clones de nosotros, que hablen como nosotros, que se vistan como nosotros, que se vean como nosotros, cuando eso no es lo que la palabra del Señor nos llamó a hacer? La diversidad se ve tan especialmente, ¿cierto?, reflejada en la palabra, por ejemplo, hasta en la forma en la que Jesús llamó a sus discípulos. Los apóstoles son una muestra de esa diversidad. Habían pescadores, cobradores de impuestos, habían
agricultores, había hasta un guerrillero por ahí, un celote que tenía como, ¿cierto? Había gente que era especialista en áreas como la recaudación, el dinero, el manejo del dinero. Cuando sabemos que Judas manejaba la bolsa, es porque tenía conocimientos. Había una gran diversidad a través de todos los discípulos, hombres y mujeres que se acercaron a Jesús. ¿Cómo esperamos nosotros que haya uniformidad en la iglesia cuando Jesús mismo nos mostró la maravillosa diversidad que había en sus discípulos? Habían unos impetuosos, otros no tanto. Habían unos muy callados, otros que hablaban. Esa diversidad es maravillosa y como comunidad debemos disfrutarla. Como comunidad debemos estar atentos a tener el mismo sentir y no a estar pensando exactamente lo mismo. Son muchos los textos que nos recuerdan el valor de ser iglesia en medio de eso que es para nosotros realmente lo que debe ser preponderante, el tener la misma guía, la misma dirección del Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Ven la palabra que utilizó Pablo? Unánimes, no uniformes, unánimes. Que nos pongamos de acuerdo es importante, claro que sí. Pero que tengamos la posibilidad de disentir en algunas cosas es normal. Alguien me dijo una vez: no, es que yo no puedo pertenecer a este grupo porque pienso diferente a los demás. Y yo le dije: qué maravilloso, eso es lo que necesitamos, que pienses diferente a los demás. ¿Qué tal que todos pensáramos igual? Impactemos al mundo, amados hermanos. Todavía lo podemos hacer porque el mismo espíritu que estuvo con los discípulos de Jesús que impactaron el mundo es el mismo espíritu que está con nosotros. Impactemos al mundo como lo hicieron Pablo y Bernabé, como llamaron a este pueblo a un cambio, a una transformación. Y si los judíos no lo quisieron hacer, pues nos volvemos a los gentiles, como dijeron ellos, ¿cierto? He aquí, nos volvemos a los gentiles, versículo 46. Hechos, en el capítulo 15, versículo 36, nos dice que estos mismos hombres, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Ellos siguieron en contacto con los demás miembros de las iglesias a los que ya les habían ido a llevar la palabra. Impactemos al mundo también de esa manera, con la palabra de Dios, con el testimonio de vida, con el amor que nos tenemos entre nosotros. Vivamos la iglesia como es, no como un club, no como un hotel, no pensando en la democracia, sino pensando en el refugio que es, pensando en el hospital que es, pensando en la comunidad que es. Así que, mis amados hermanos, para esto, para seguir siendo la iglesia y cumplir con el propósito que el Señor tiene para la iglesia, no hay barreras. No importa que no nos podamos juntar en el mismo lugar. Tú, cuando llamas a un hermano de la iglesia, cuando le mandas un mensajito y le dices: ¿cómo estás?, estás cumpliendo con el propósito de la iglesia. Y mire, lo que acabo de leer ahí en Hechos capítulo 15, de pronto lo dije muy rápido, 15, versículo 36. Visitemos a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Eso lo puedes hacer tú con un mensaje. ¿Cómo estás? Básico, sencillo. Y tú haces parte de ese pueblo, de esa iglesia, de este cuerpo de Cristo. No es solo función del pastor, es de cada uno de nosotros. Estar pendientes los unos de los otros. Compartir las alegrías, también compartir las tristezas. Nos alegramos cuando podemos saludar a alguien por el cumpleaños. Lo hacemos una vez al mes.
también estemos dispuestos a acompañar en la tristeza y en el dolor a nuestros hermanos. Seamos iglesia y cumplamos el propósito para el cual fuimos dejados aquí en este mundo. Sin importar las circunstancias, estemos en pandemia o no, estemos en vacaciones o no, que el Señor nos ayude a ver y a servir cada uno de nosotros como parte activa de la iglesia, servirnos los unos a los otros. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje maravilloso. Nos recuerdas que tu iglesia es un refugio, que para nosotros es un espacio de protección, que es un hospital donde venimos a consultar con el médico de médicos, y que es una comunidad donde tú nos estás proveyendo de familia para cuidarnos los unos a los otros. Que esta tu iglesia, Encuentro con Cristo la Reina, pueda seguir cumpliendo con el propósito, Señor. Que cada uno de nosotros podamos entender el por qué somos iglesia, y que sin importar las circunstancias podamos cumplir con la misión que tú nos has encomendado, poniendo la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y llevando la visión de alcanzar el mundo para Cristo, una persona a la vez. Gracias, Señor. Seguiremos siendo tu iglesia. Seguimos siendo tu iglesia, como dice ese video introductorio. Y seguiremos cumpliendo tu plan y tu propósito sin importar las circunstancias. Porque la iglesia es tuya. Porque nosotros solamente somos miembros, parte de tu cuerpo. Y tú entregaste la vida por tu iglesia. Por eso te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.